Vamos a hacer algo que está relacionado con lo de Sheinbaum, así que vamos a acabar con ello rápido. Y es esto. Quiero aclarar, primero que nada, en modo alguno, en modo alguno, tengo la intención de burlarme de la senadora a la que vamos a escuchar. En modo alguno quiero sugerir que una persona de raíces indígenas profundamente ignorante de la ciencia médica, de la farmacología, de la biología, de la genética, no tenga derecho a ser representante política de su gente ante las más altas instancias de un país. Creo que tienen no solo todo el derecho, sino que es importante que lo hagan. ¿Ok? El problema es que nadie les dice cuando se están equivocando, porque el respeto mal entendido a las comunidades indígenas, a las culturas indígenas, a las tradiciones indígenas, a las creencias indígenas, a las supersticiones indígenas, a la ignorancia muchas veces de los indígenas, hace que se pasen este tipo de cosas como si fueran serias. Y eso es muy, muy grave. ¿Sí? No es que la ignorancia sea por ser indígenas, la ignorancia es porque no han tenido escuelas, porque los gobiernos no les han dado escuelas, ni el de López Obrador, ni ninguno de los anteriores, porque no tienen información, porque no llegan a ellos los medios de información, porque de esto no te va a contar Televisa o no te lo va a contar la XCW. Mira que yo estaba en la XCW haciendo divulgación científica. Quiero dejar todo eso perfectamente claro antes de escuchar esto. Es una senadora en la Comisión de Agricultura, el Senado mexicano. El maíz transgénico que viene a hacer con nuestra genética del ser humano, baja nuestro nivel de fuerza, pues altera nuestras defensas como seres humanos. Y en la otra parte que también tiene que ver mucho con la agricultura y todo, con las mujeres, cuando estamos en el proceso del embarazo, el qué comemos, porque a veces en el campo es alimentar maíz nativo a las gallinas, pero luego venderlas al mercado y las mujeres compran el pollo en kilos o en gramos, que es más barato. Entonces también reduce y por eso hay más cesáreas, porque Bien, esto se da en el marco de lo siguiente. Una de las últimas reformas de López Obrador, la comentamos aquí hace una semana, fue precisamente consagrar las creencias o supersticiones de salud indígenas, equiparándolas a la medicina. Y en concreto, exaltando la labor de las parteras. Las parteras son mujeres que pueden ayudar, saben cosas, pero no saben todo. No saben todo lo que debería saber un médico ginecobstetra, que pueden ayudar en el parto salvo cuando hay complicaciones graves. Cuando hay complicaciones graves la gente va y se muere. Por eso la mortandad infantil sin atención médica entre indígenas es mucho más alta que la mortandad infantil con atención médica. Así de sencillo. La partera es la misma. Esta mujer me parece es partera. ¿De dónde saca su información de lo que hacen los transgénicos? Es un misterio que a mí me deja helado por lo siguiente. Fíjense además, el gualdrapa de junto, que no sé quién sea, pero tiene una cara como para ven y lléname la cara de dedos, en serio. Lo siento, no pretendo ser violento, pero dice, no importa lo que esta persona estuviera diciendo, como hay que respetarla porque es indígena y su ignorancia ha sido decretado que es sabiduría, tengo que hacer así. el maíz transgénico que viene a hacer con nuestra genética del ser humano, baja nuestro nivel de fuerza, pues altera nuestras defensas.
Claro que la genética no tiene nada que ver ni con nuestro nivel de fuerza, ni con nuestras defensas, ni con lo que comamos. No lo sabe, se lo han dicho o se le ocurrió y cree que más o menos debe estar correcto. Es muy legítimo, pero es también legítimo y necesario que alguien vaya con la futura senadora que hoy tiene 9 años y le diga: no es cierto, esto no es verdad. Como seres humanos. Y Pero mira al otra Gualdrapa. parte que también tiene que ver mucho con La sonrisita y el sí, sí, sí. sí. Y mira qué bonita chamarrita o cazadora en España traigo. Aquí están las otras declaraciones de la senadora. Insisto, no estoy pretendiendo para nada burlarme de ella. Simple y sencillamente que no es justo para las comunidades indígenas de México que un mamarracho desde la presidencia decrete que su ignorancia es información, decrete que su superstición es ciencia y decrete que por lo tanto no tienen derecho al conocimiento real y a la medicina real. Es que a grandes rasgos es el tema de las parteras. Cuando al momento de atender los partos, la mujer empieza a tener menos fuerza. Y el menos fuerza porque en el momento del parto se necesita fuerza a empujar. Entonces ya no tienen tanta fuerza, dicen las compañeras parteras. ¿Por qué no entran en un análisis y dicen por qué ya ha disminuido? Si las mujeres de antes paríamos siempre. Llega a la medicina alópata para complementar, pero ¿por qué hay más cesáreas ahora? Porque los médicos cobran más por la cesárea, porque las políticas públicas vienen, ¿no? Porque no, pero también es importante porque el cambio de alimentación. O sea, todo el mito estadounidense de que los médicos cobran más cuando debería ser continuar en México una medicina socializada, como la que se intentó levantar en muchas ocasiones, o no se intentó levantar, como López Obrador, que no la levantó para nada. El mito de la alimentación, todo es la alimentación, la gente te lo repite hoy. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. ¿Qué carajo sabía Hipócrates? Nada. No sabía nada. La medicina real empieza a mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, con los descubrimientos de Pasteur y de Koch. Las compañeras parteras dicen, y no sabemos si es cierto, probablemente sea cierto, no lo sé. Habría que estudiar si es cierto. Pero ¿por qué hay más cesáreas? Quizás porque así nacen más niños. Y porque antes no había esas cesáreas y los niños meramente se morían. Y tenemos los datos de mortandad materno-infantil en México y en todo el mundo que demuestran que cuando no hay intervención médica, cuando no hay higiene, cuando no hay medicina preventiva durante el embarazo, hay muchos más niños que nacen muertos y madres que mueren durante el parto. Y eso probablemente no se lo han anotado a esta compañera, a esta persona que, insisto, merece todo el respeto del mundo, pero su ignorancia no merece ningún respeto, exige, clama a gritos ser apagada como un incendio con el agua del conocimiento, del saber certero que le permitirá quizás hacer mejor su trabajo o quizás que mañana su hija, en vez de ser partera, sea médico ginecobstetra, ¿no?